guerra de Texas inició originalmente como un simple conflicto que hay varios motivos los cuales lo causaron. Entonces podemos decir que en ese tiempo la zona fronteriza era muy extensa, pero durante la colonia el gobernador descuidó mucho esas zonas, motivo por el cual estaban despobladas y abandonadas. Esto causó que el tráfico de tierra, el despojo de viviendas y muchas cosas negativas sucedieran durante esa época a los pocos pobladores que intentaban vivir allá. Posteriormente, el 11 de noviembre de 1835, los tejanos empezarían a atacar, invadiendo el Álamo y San Antonio de Béjar, obligando a Estados Unidos a mandar tropas para defenderlo. Posteriormente, y a su vez, Santa Anna marchó desde San Luis Potosí hasta que en marzo de 1836 igualmente invadió el Álamo y San Antonio, que queda como dato histórico que el 4 de diciembre de 1835 a Santa Anna recibió un disparo en su pierna, la cual hizo que le tuvieron que apuntar, y esta pierna queda en exposición en un museo que está muy cercano de por acá de Yucatán, y eso quedará como un dato histórico para la historia. El 21 de abril de 1836, Samuel Houston atacó al ejército de Santa Anna, el cual estaba durmiendo. Este mismo intentó escapar, pero aún así fue capturado y con el miedo de ser fusilado. El 21 de abril de 1836, Samuel Houston atacó al ejército de Santa Anna, el cual estaba durmiendo, y este mismo, tratando de escapar, fue capturado y con el miedo de ser fusilado, decidió ya de una vez aceptar la independencia de Texas y causar que se firmara el Tratado de Velasco, el cual ya favorecía a la anexación de Texas a Estados Unidos. La Guerra de los Pasteles, el 9 de marzo de 1839. Fue un conflicto armado entre Francia y México que inició por culpa de un pastelero francés que exigía un pago de 60,000 pesos mexicanos porque su pastelería en Tacubaya, una parte de la Ciudad de México, fue saqueada por soldados mexicanos. Con esa demanda y otras, Francia los utilizó de excusa para pedirle a México un pago de 600,000 pesos mexicanos por causarle daño a los franceses que vivían en México en aquella época. Personajes más importantes. Anastasio Bustamante fue el presidente de aquella época que negoció los pagos, que enfrentó las demandas francesas y que dio la orden de defender el país. Beón fue el embajador francés que presentó todas las demandas y el que presentó los pagos que exigía Francia. Santa Anna fue el que lideró todas las tropas en Veracruz y en dicha guerra perdió una pierna. Louis Michel fue el que comandó las tropas navales en Francia y el que bloqueó el puerto de Veracruz, al igual que exigió el pago que pedía Francia. Remontel, que fue el pastelero y ciudadano francés. Causas y cómo terminó. Con una pérdida económica, pérdida de prestigio, pérdida de soldados y que Santa Anna aumentara su prestigio dentro del país. Esto terminó el 9 de marzo de 1839 gracias a la intervención de Inglaterra, ya que hizo que Francia y México llegaran a un acuerdo de paz donde México tenía que retirar sus tropas de Veracruz y pagar todos los pagos que le exigía Francia. La primera intervención francesa. Nuestra línea de tiempo empieza con el ministro español Luis de Onís entablando negociaciones con Washington Adams, quien vendría a ser el presidente estadounidense de aquella época, en 1809, para delimitar las fronteras entre Estados Unidos y la Nueva España, así generando el documento del 22 de febrero de 1819 llamado Adams-Onís, que delimitaba diferentes territorios. Nos saltamos hasta 1821, cuando deja de ser vigente, y México, ya independiente, procede a entablar nuevas negociaciones con Estados Unidos para que 2 años después sea reconocido como una nación independiente. Estados Unidos entonces manda a Joel Robert Poinsett para gestionar la firma del Tratado de Amistad y de Comercio con México. En 1832 se firmaron tratados de límites y entonces Estados Unidos empezó con las ideas de querer expandirse hacia lo que vendría a ser lo demás de América, y entonces empezó a intentar con sus anexos de Texas. Durante esta época tenemos a la independencia de Texas y la intervención indirecta de Estados Unidos para intentar apoyarlos y entonces posteriormente conseguir anexarlos, lo cual saltamos a 1844, en 1845 consiguen, y entonces empieza un gran debate entre las fronteras de dónde sería el límite de Texas. Los tejanos y Estados Unidos argumentaban que el límite era el Río Bravo, y entonces los estadounidenses decidieron entrar al territorio de Texas. México no aceptó mucho este cambio y
junto con la falta de Juan N. Almonte, quien se había retirado de su puesto como diplomata en Estados Unidos, representado a México, debieron mandar a Mariano Paredes Arrillaga a detener a Zacarías Taylor, quien había sido el comandante encargado de la invasión hacia lo que vendría a ser Texas, y entablar un conflicto que llegara a Estados Unidos para que México pareciera el que empezó el ataque. Entonces, con este plan, en mente, Paredes decidió ignorar las órdenes del gobierno, pronunciarse en San Luis Potosí y entonces entrar y tomar el poder del gobierno ya en el 2 de enero de 1846. Lucas Alamán apoyó este movimiento y decidió apoyar la idea monarquista de traer a una persona de España para poder gobernar México, aunque las personas de aquel tiempo decidieron hacer que estos dos desistieran y siguieran respetando a las reglas del republicanismo que estaba decidido. Tras esto, se tuvo que tomar un diferente comandante para... Después de la batalla de Churubusco, Estados Unidos exige la entrega de Texas, Nuevo México, Alta California, Coahuila y una parte de Tamaulipas. Pero este es rechazado. Para defender el territorio. Con esto, la lucha se reanuda el 8 de septiembre. Arista, quien al interceptar entre el 2 y 13 de septiembre, Estados Unidos manda tropas al castillo de Chapultepec. En este, Santa Anna lo había dejado desprotegido y con escasas tropas y recursos. Sin embargo, el líder del batallón de San Blas, junto con jóvenes cadetes del colegio militar, lo defendieron hasta su final. En septiembre, el castillo de Chapultepec era finalmente en las manos de Estados Unidos, donde estos se trasladarían al Palacio Nacional el 16 de septiembre. Con esto, Santa Anna huiría del cargo de presidente, dando su posesión a Manuel de la Peña. Manuel de la Peña movería el gobierno a Querétaro. Tiempo después, Anaya tomaría el puesto de presidente por breve tiempo. En 1847, volvería de la Peña, donde él lideraría las conversaciones de paz. En febrero de 1848, en la villa de Guadalupe, se firma el Tratado de Guadalupe, en el cual México pierde más de la mitad de su territorio, donde sería Texas, Nuevo México, Arizona y toda Alta California. Con esto, recibiría México una compensación de 15 millones de pesos por parte de Estados Unidos. El Tratado de Guadalupe trajo consecuencias devastadoras para México, pues este perdió mayormente sus riquezas y valor, más la mitad de su territorio. Pero para Estados Unidos fue un tratado beneficioso, pues este logró aumentar como potencia emergente, como también la intervención dentro de asuntos internos de otros países. Esto dio con la conclusión de la guerra de Estados Unidos contra México, acabando uno de los capítulos más devastadores en la historia mexicana. Inicio de la guerra. Zacarías Taylor fue enviado a atacar distintos puntos como son Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, al igual que Kearney se apoderó de la Alta California. Arista y Taylor se enfrentaron en las llanuras de Palo Alto y los mexicanos fueron derrotados en Resaca de Guerrero. Por lo tanto, Taylor ocupó Matamoros y entró a Monterrey, quitando a Arista de su mando. Por otra parte, en la Ciudad de México, Santa Anna apoyó a Valentín Gómez Farías, quien se pronunció a favor del federalismo. Paredes Arriaga, aún siendo presidente, exigió al Congreso que declarara la guerra a Estados Unidos. Sin embargo, el 6 de diciembre de 1846, Santa Anna fue nuevamente reconocido como presidente. Más tarde, se enfrentó contra las fuerzas de Taylor en la Angostura, saliendo como vencedor. En la Ciudad de México continuaban las revueltas. Gómez Farías había confiscado los bienes de los aristócratas conocidos como polcos, ocasionando que se pronunciaran a favor del clero. A causa de esto, Santa Anna se unió a ellos, ocasionando que eliminara las disposiciones hacia Gómez Farías. En tanto, Wilfred Scott bombardeó Veracruz y los defensores
se rindieron porque no podían defender el puerto. Pedro María Ayala ocupó la presidencia porque Santa Anna se trasladó a Cerro Gordo para combatir las fuerzas de Scott, sufriendo así los mexicanos una nueva derrota. Posterior a esto, los días 19 y 20 de agosto, los mexicanos sufrieron otra derrota, en Lomas de Padierno. El día 20, en la batalla de Churubusco, no tenían con qué combatirlos y se rindieron, con una frase que se hizo célebre: si hubiera parque, ustedes no estarían aquí. Gracias por ver este video y esto es todo.